Pues familia, la semana pasada iniciamos nuestra serie titulada Completos. Esta serie está basada en la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses. Arrancamos nuestra serie partiendo de este fragmento de la escritura que está en esta epístola que le quiero compartir. Colosenses 2:10 dice lo siguiente, dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Y vosotros estáis completos en él. La semana pasada explicamos a cabalidad este fragmento. Te recomiendo que escuches esa plática otra vez. Está en mi canal de YouTube y en mi podcast de Spotify. Escúchala de nuevo para que estos conceptos los puedas asimilar de una manera más amplia y lo puedas entender plenamente. Bueno, la epístola del apóstol Pablo a los Colosenses nos enseña básicamente lo siguiente. Va a estar aquí en la pantalla. Los hijos de Dios estamos completos en Cristo. No nos hace falta nada para ser aceptados y amados por Dios. Lo voy a repetir y repítelo tú conmigo. Los hijos de Dios estamos completos en Cristo. No nos hace falta nada para ser aceptados y amados por Dios. Este es el hilo conductor de toda la epístola. Que tú y yo no tenemos que hacer nada para ser aceptados, para ser amados por Dios. Que tú y yo no tenemos que ser más rico, ni más pobre, ni más alto, ni más bajo, ni más gordo, ni más flaco, ni más bueno, ni más malo, para ser aceptados o amados por Dios. Este es el hilo conductor de toda la epístola. Que no hay nada que tú tengas que hacer para que Dios te ame más y que no hay nada que tú puedas hacer que podría causar que Dios te ame menos. Estamos completos en Cristo gracias a su obra en la cruz. Cristo nos completa. Eso que tú y yo a veces sentimos que nos falta, Cristo nos completa. Ahora, entender esto, familia, es vital porque debido a nuestra naturaleza caída, constantemente podríamos sentirnos inferiores, inmerecedores, incompletos o incapaces. Y luchar con esto en el interior es horrible. Y finalmente nos arrastra a una vida infeliz. Además, el enemigo siempre se va a encargar de recordarnos vez tras vez que tú y yo no damos el ancho, que quedamos mucho a deber, etcétera. Para eso, a veces el enemigo utiliza un esposo exigente, o una esposa exigente, o un padre exigente, o un maestro exigente, o un pastor exigente, que constantemente te están haciendo sentir y pensar de ti mismo que no la haces, que no das la medida, que te quedas muy por debajo. O siempre hay alguien en la vida que constantemente nos hace sentir menos y nos recuerda nuestros errores, nuestras fallas y nuestras incompetencias. A veces son las mismas dificultades de la vida, las mismas complicaciones de la vida normal, las mismas carencias que tenemos y que sufrimos a diario, lo que nos hace sentir menos. Porque no avanzamos o no alcanzamos a cubrir todo aquello que se espera de nosotros, o porque no alcanzamos a dar el estándar de éxito que el mundo nos quiere imponer. Todo eso se combina para que tú y yo constantemente sintamos que no damos la medida, que no somos suficientemente buenos o suficientemente exitosos o suficientemente prósperos o suficientemente guapos. Que por eso nos dejó nuestra ex o por eso nos dejó nuestro ex, etcétera, porque nosotros estamos muy por debajo de sus expectativas y todo eso hace que constantemente nos sintamos inferiores. Ante esta situación, hay personas que se achican y que se descartan para todo y prefieren quedarse en la inacción o en la mediocridad porque sienten que de todas maneras no van a dar la medida o no lo van a lograr. Hay otras personas que por el contrario se aferran a triunfar, a destacar, a brillar, a ser los número uno, a lograr cosas, a tener más, a demostrar que sí se puede, etcétera.
se quieren volver triunfadores a como dé lugar, porque cada vez que alguien les reconoce un logro o cada vez que alguien les afirma algo que hacen bien, sacian un poquito esa necesidad de ser reconocidos, de ser aceptados, de ser valorados, de ser amados. Y todo por esa sensación constante de sentir que nunca dan la medida. Pero todo parte de lo mismo, de nuestra naturaleza caída, que nos hace sentir que no damos la talla requerida de acuerdo a los estándares que este mundo está colocando sobre las personas. Eso hace que mucha gente viva en depresión, en tristeza, en ansiedad, en complejos de inferioridad. Y por esa razón tú y yo tenemos que recordarnos vez tras vez tras vez que los hijos de Dios estamos completos en Cristo. No nos hace falta nada para ser aceptados y amados por Dios. Estamos completos en Cristo. No en nosotros mismos, no en nuestros logros, en Cristo Jesús. Y no nos hace falta nada estando en Él para ser aceptados y amados por Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cómo podemos tú y yo asimilar este concepto y llevarlo a nuestra vida práctica, a nuestras vidas, a cada aspecto de nuestra existencia? Bueno, esto es lo que vamos a estar abordando los domingos que restan del mes. Voy a tratar de estar explicándote cada domingo cómo es que podemos traer este concepto a nuestra vida práctica. Y la primera respuesta a esta pregunta es esta: desarrollando inteligencia espiritual. Tú y yo podemos asimilar este concepto de que estamos completos en Cristo Jesús en la medida que desarrollamos inteligencia espiritual. Ahora, tengo que empezar con esto, familia. Es bien difícil asimilar el concepto que estamos abordando en esta serie mientras nuestra mentalidad para evaluar las cosas siga siendo la mentalidad de este mundo. Si tú y yo seguimos pensando como piensa el mundo, va a ser bien complicado poder asimilar esta verdad que estamos explicando en esta serie. Por eso hay muchos cristianos infelices. Por eso hay muchos cristianos que se sienten incompletos e ineficaces y que constantemente están tomando malas decisiones porque evalúan sus vidas de acuerdo a los criterios de este mundo y no según los criterios de Cristo Jesús. Y empiezan a tomar decisiones contrarias a lo que Dios quiere, porque quieren complacer a un mundo que les exige más. No entienden que ya están completos en Cristo Jesús. La Biblia nos enseña que hay dos tipos de sabiduría, y esto es bien importante y bien básico para poder avanzar en esta serie. Hay dos tipos de sabiduría o dos tipos de mentalidad. Número uno, la mentalidad diabólica y la mentalidad celestial. ¿De dónde sacamos esto? Pues lo sacamos de la Escritura. Mira lo que dice Santiago capítulo 3, versículos 15 y versículo 17. Dice: porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal y diabólica. Aquí se ven dos tipos de sabiduría, ¿verdad? La que desciende de lo alto y la que es terrenal, animal y diabólica. Verso 17. Pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. En este fragmento claramente podemos ver esos dos tipos de sabiduría de los que te estoy hablando. O podríamos llamarles también dos tipos de mentalidades que hay. Dice que una es la mentalidad influida por la sabiduría que viene del cielo, la sabiduría que viene de lo alto, la cual es pura, pacífica, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pero lo opuesto a esta sabiduría es la sabiduría terrenal y satánica. Esas son las dos mentalidades. ¿Cuál de las dos te dirige a ti? ¿En base a cuál de las dos tomas tus decisiones? Ahora, tengo que aclarar algo.
Todos llegamos a Cristo con una sabiduría terrenal. Eso es lo normal, porque esa es la mentalidad con la que se mueve este mundo. De allí venimos todos, de esa manera de pensar, de esa manera de proceder. En esa mentalidad es en la que nos hemos movido todos, todo el tiempo. Es la mentalidad con la que hemos crecido, con la que se mueven las personas que nos rodean. Las personas del trabajo, las personas de la escuela, las personas del barrio, las personas de la familia que no conocen a Dios. Todos se mueven bajo la misma mentalidad del mundo, bajo los mismos criterios, bajo los mismos parámetros. Pero cuando tú y yo llegamos a Cristo y cuando tú y yo pasamos por el proceso de ser discipulados y de ir avanzando en nuestro caminar con Dios, se supone que tú y yo vamos a ir renovando nuestra mente, vamos a ir renovando nuestra manera de pensar y eso va a ir cambiando nuestros patrones de conducta y la manera en la que tú y yo evaluamos la vida. Mira cómo lo dice el apóstol Pablo. Romanos capítulo 12, verso 2. Dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos mediante la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí? Que no deberíamos tú y yo amoldarnos al mundo actual. Que no deberíamos tú y yo quedarnos en la misma manera de pensar y de vivir que vive el mundo que no conoce a Dios. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo aquí? Que tú y yo deberíamos renovar nuestra manera de pensar, renovar nuestra mentalidad, y dice que nuestra mentalidad debe ser una que pueda comprobar cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Eso es lo que nos enseña la palabra de Dios. En base a todo esto, familia, aprendemos lo siguiente. Para experimentar la plenitud en Cristo, debemos desarrollar inteligencia espiritual. Lo voy a repetir otra vez y quiero que tú lo repitas conmigo. Para experimentar la plenitud en Cristo, debemos desarrollar inteligencia espiritual. Cuando tú y yo no desarrollamos inteligencia espiritual, sino que constantemente estamos pensando igual como piensa el mundo, entonces nos va a costar mucho trabajo experimentar esa plenitud en Cristo Jesús. Nos va a costar mucho trabajo sentirnos completos cuando constantemente nos estamos evaluando de acuerdo a los criterios del mundo. Por eso, para experimentar la plenitud en Cristo, debemos desarrollar inteligencia espiritual. Ahora, ¿en qué consiste la inteligencia espiritual? Esa es una buena pregunta. Bueno, hay por lo menos 3 aspectos que nos pueden ayudar a entender en qué consiste la inteligencia espiritual. El primero es este. Número 1, comprender la voluntad de Dios. Eso es lo primero. Comprender la voluntad de Dios es un aspecto fundamental de todo aquel que quiere experimentar la plenitud en Cristo. Comprender la voluntad de Dios. Porque comprender la voluntad de Dios te permite evaluar las situaciones que te enfrentas. Porque comprender la voluntad de Dios te capacita para tomar decisiones coherentes con tu fe. Porque comprender la voluntad de Dios te libra de vivir constantemente bajo el dominio de la culpa después de haberle fallado a Dios vez tras vez tras vez. Por eso el apóstol Pablo le escribe a los Colosenses. Capítulo 1, versículos 9 y 10, el apóstol Pablo les dice: por lo cual también nosotros, dice el apóstol Pablo, mi equipo y yo, nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. No cesamos de orar por ustedes. Desde el día que escuchamos que ustedes se acercaron a Dios, estamos orando por ustedes, mi equipo y yo. ¿Y qué es lo que Pablo pedía para los colosenses? Dice, y de pedir esto, que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, dice,
para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Es muy interesante que el apóstol Pablo no oraba que los de Colosas tuvieran mejores trabajos. Es interesante que Pablo no estaba pidiendo que los de Colosas tuvieran mejores ingresos, mayores ingresos. El apóstol Pablo no está pidiendo que los colosenses tengan mejores negocios, más prósperos cada vez. No. El apóstol Pablo está pidiendo otra cosa, porque sabe que todo esto material no sacia el alma del ser humano de una forma duradera, ni tampoco te deja recompensas eternas. Todo eso es material simplemente. Las propiedades, el dinero, el carro que conduces, el éxito de acuerdo al mundo, todas esas son situaciones totalmente pasajeras e irrelevantes. Por eso el apóstol Pablo pedía para esa gente otra cosa diferente. ¿Qué pedía el apóstol Pablo? El apóstol Pablo oraba y pedía que los colosenses fueran llenos del conocimiento de la voluntad de Dios, que fueran llenos de sabiduría, que fueran llenos de inteligencia espiritual. ¿Y por qué pedía eso el apóstol Pablo? Porque eso iba a producir en los colosenses resultados eternos. ¿Como cuáles? Número 1, andar como es digno del Señor. Es decir, ellos iban a vivir una vida que agrada a Dios en todo. ¿Por qué? Porque iban a conocer cuál es su voluntad. Número 2, llevando fruto en toda buena obra. Ellos iban a ser buenas personas como resultado de conocer la voluntad de Dios. Y número 3, ellos iban a estar creciendo en todo conocimiento, en la medida que fueran conociendo la voluntad de Dios. Y estas cosas tienen un mayor peso de gloria, mucho más que cualquier otra cosa que este mundo nos ofrece. Por eso el apóstol Pablo no estaba pidiendo que los de Colosas tuvieran más prosperidad económica, sino que estaba pidiendo que tuvieran más inteligencia espiritual, para que pudieran comprender la voluntad de Dios y entonces pudieran vivir vidas espirituales más plenas. Porque cuando no comprendes la voluntad de Dios, eres capaz de vender tus valores por dinero. Cuando no comprendes la voluntad de Dios, eres capaz de vender tus valores por cualquier situación que te genere placer momentáneo. Cuando no comprendes la voluntad de Dios, eres capaz de casarte con la persona equivocada nomás por interés. Cuando no conoces la voluntad de Dios, eres capaz de involucrarte en negocios ilícitos con tal de obtener ganancias más rápido, sin importar si son honestas o deshonestas. Cuando no conoces la voluntad de Dios, eres capaz de hacer lo que sea con tal de salirte con la tuya y salir ganando, sin importar el daño que le pudieras causar a los que te rodean. Y después de hacer todo eso, esa persona va a vivir dominado por la culpa y atado por esas cadenas espirituales de pecado que lo van a poseer. Pero una persona con inteligencia espiritual evalúa mejor las situaciones, toma mejores decisiones, decisiones más alineadas a la voluntad de Dios, aunque en apariencia implique ganar menos económicamente hablando, por ejemplo. Una persona que comprende cuál es la voluntad de Dios va a estar dispuesto a perder, porque sabe que al perder gana. Sabe que al morir vive. Esto no se puede comprender desde la óptica de este mundo, que quiere ganar siempre a como de lugar. Solamente lo puedes comprender cuando vas desarrollando más y más la perspectiva de Dios, la voluntad de Dios. Ahora, también es importante resaltar que la oración ayuda en esta jornada de conocer la voluntad de Dios. Por esa razón el apóstol Pablo y su equipo oraba por los colosenses. Y por eso todas las mañanas con los que leen conmigo yo oro por ustedes y digo, Dios mío, bendícelos, llénalos de tu gracia y de tu favor, que conozcan tu voluntad, que crezcan en su amor por ti, porque la oración tiene mucho que ver con que las personas puedan ir descubriendo cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Así que tú y yo tenemos que empezar a orar por nuestros hijos, por nuestro cónyuge en esta dirección.
Todos los días, Dios mío, dale inteligencia espiritual para que comprenda cuál es tu voluntad. Una persona sin inteligencia espiritual jamás va a experimentar la plenitud en Cristo porque constantemente va a estar tomando decisiones contrarias a la voluntad de Dios. Por eso es bien importante, para poder vivir vidas plenas en Cristo Jesús, que tú y yo desarrollemos inteligencia espiritual. ¿En qué consiste? Bueno, 1, en comprender la voluntad de Dios. 2, comprender quién es Cristo. Ese es el segundo aspecto que encontramos aquí. Y es un aspecto básico de la vida cristiana, comprender quién es Jesucristo. Él es el motivo de nuestra alabanza. Él es el motivo de nuestra adoración. A Él es al que queremos agradar y honrar, a Jesucristo. Pero solo comprendiendo quién es Cristo va a tener sentido el cristianismo. De lo contrario, te va a dar igual cualquier religión. Esa es la razón por la cual mucha gente dice, ay hombre, todas las religiones son iguales. No comprenden quién es Cristo. No, pues todas las religiones son buenas, hombre. Todas son buenas. No comprenden quién es Cristo. No, pues todas las religiones enseñan cosas buenas a la gente. No comprenden quién es Cristo. No importa cuál vayas, hombre, todas te inculcan buenos valores. No comprenden quién es Cristo. Todas las religiones llevan a Dios. No comprenden quién es Cristo. Por eso dicen esas cosas, porque no comprenden quién es Jesucristo. Para ellos, Jesucristo es cualquier persona brillante del mundo. Si ellos el conocimiento que tienen de Jesucristo es lo que ven en National Geographic o lo que escuchan en los podcasts, pues van a tener una idea muy distorsionada de quién realmente es Jesucristo. Pero quienes entienden quién es Cristo y cuál es su obra, tienen otro criterio de las cosas. Viven de otra manera, toman otro tipo de decisiones, viven una vida diferente, otro nivel de vida. Están dispuestos a agradar a Cristo en todo. Están dispuestos a vivir para Él. Incluso están dispuestos a morir por Él. Porque saben quién es Cristo. Precisamente por eso el apóstol Pablo les enseñó a los colosenses quién es Cristo. Porque es parte de desarrollar inteligencia espiritual. Entender quién es aquel al que tú y yo estamos adorando. El apóstol Pablo les dice, por ejemplo, Colosenses 1, versículos 15 al 19. Fíjate cómo el apóstol Pablo se toma el tiempo para explicar a detalle quién es Cristo a los colosenses. Y les dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas. Las que están en los cielos, las que están en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él, en Cristo, habitase toda plenitud. El apóstol Pablo está dejando claro aquí que Jesucristo no es un profeta y nada más. El apóstol Pablo está dejando claro aquí que Jesucristo no es tan solo un líder excepcional. El apóstol Pablo está dejando claro aquí que Jesucristo no es únicamente un maestro renombrado, un filósofo inteligente. Jesucristo es mucho más que un hombre brillante, con ideas innovadoras, con ideas revolucionarias. Jesucristo es mucho más que eso. Jesucristo es la imagen visible del Dios invisible. Ese Dios que no se pudo ver nunca, se pudo ver un día cuando Jesucristo encarnó. Jesús es el que tiene el lugar de preeminencia en toda la creación.
todas las cosas visibles y las invisibles, las espirituales y las materiales, las cosas que están en los cielos, las cosas que están en la tierra. Todas fueron creadas en Él y fueron creadas por medio de Él y fueron creadas para Él. Todo lo que existe incluso subsiste y no se ha venido abajo por Él. Él es la cabeza de la iglesia, que es su cuerpo. Él es el primero que resucitó en el nuevo orden de resurrección que habrá en su venida. Y además de todo esto, en Él, en Cristo, habita toda plenitud. Ese es el Cristo al que adoramos. Ese es el centro de nuestra adoración. Esta descripción de Cristo nos permite comprender más cabalmente quién es Jesús. Jesús no es tan solo un iluminado, como lo quieren presentar por ahí en algunos movimientos filosóficos. Jesús es Dios mismo, hecho carne. Jesús es un ser eterno. Jesús es el creador de todo lo que existe. Él existe antes que todo y Él es el primero en todo. Ese es Cristo. Esta es la razón por la cual cantamos de Él, oramos a Él, queremos agradarle a Él y vivimos para Él, porque Cristo es el todo y en todos. Como el mismo apóstol Pablo explicó en el capítulo 3, versículo 11. Dice el apóstol Pablo, donde no hay griego ni judío, ni circuncisión, ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Para que tú y yo podamos vivir nuestra vida cristiana en plenitud, tenemos que entender cabalmente quién es Cristo Jesús. No es un santito, no es un profeta, no es una persona muy importante del mundo que vivió hace 2000 años. Es Dios mismo hecho carne, que murió por tus pecados y los míos, resucitó al tercer día y ahora está sentado a la diestra del Padre. Él es Cristo. Y tú y yo necesitamos inteligencia espiritual para comprenderlo. El mundo no lo comprende, el mundo lo menosprecia, pero todos aquellos que hemos recibido a Cristo en nuestro corazón y que el Espíritu Santo mora en nosotros, tenemos la capacidad de comprender quién es Cristo. Tú también puedes comprender quién es Él. Jesucristo es el Señor. Es el Señor de mi vida. Espero que sea también el Señor de la tuya. Es el Señor de la creación, es el Señor del universo. Pero yo quiero que sea el Señor de mi corazón, el Señor de mi mente, el Señor de mis decisiones, el Señor de mi diario vivir y también el Señor tuyo. Cuando tú y yo entendemos quién es Cristo, estamos más capacitados para vivir la plenitud de la vida cristiana que el Señor preparó para nosotros. Y solamente con esa inteligencia espiritual podemos entender quién es Cristo. Y por último, ¿en qué consiste la inteligencia espiritual? En tercer lugar, en comprender los alcances de su obra. Te repito los tres aspectos. 1, comprender la voluntad de Dios. 2, comprender quién es Cristo. Y número 3, comprender los alcances de su obra. Me refiero a la obra de Cristo. La inteligencia espiritual nos permite comprender cuáles son los alcances de la obra de Cristo. Y cuando tú y yo entendemos esto, eso también influye en nuestra manera de vernos a nosotros mismos y nuestra manera de ver el mundo, y también afecta nuestra manera de vivir todos los días, donde quiera que tú y yo estamos. Fíjate lo que dice el apóstol Pablo respecto de la obra de Cristo. Seguimos en el capítulo 1 de Colosenses. Colosenses 1, 20 al 22 dice, y por medio de Él, es decir, de Cristo, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Versículo 21, y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. O sea, a ti y a mí que antes hacíamos lo malo, ahora por Cristo nos ha reconciliado. Versículo 22, en su cuerpo de carne,
por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Aquí no dice que tú y yo seamos santos y sin mancha e irreprensibles. Dice que por Cristo, delante de Dios, somos presentados como santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Todo eso es lo que hace la obra de Cristo en nuestras vidas. Yo creo que la palabra que mejor define la obra de Cristo es esta: la reconciliación. Reconciliación. A través de la obra de Cristo se puede reconciliar incluso la tierra con el cielo. Es decir, el ser humano que estaba en separación eterna con Dios a causa de sus pecados, puede nuevamente reconciliarse con Dios y tener acceso a Él gracias a Cristo. Eso es lo que hizo la obra de Cristo. La sangre de Cristo y la cruz de Cristo quitan todos los obstáculos para que los seres humanos nos podamos acercar de nuevo a Dios. Hay personas que sienten que no pueden acercarse a Dios, que no saben cómo acercarse a Dios. Pues no pueden, porque el ser humano no puede por sí solo. Necesitamos quien nos ayude. Ese que nos ayuda es Cristo. A través de su obra es que nos podemos acercar a Dios de nuevo. Pero Cristo nos reconcilió con Dios. Estos son los alcances de su obra. Tú y yo que en otro tiempo vivíamos dominados por nuestros pecados, tú y yo que en otro tiempo hacíamos lo malo, gracias a Cristo fuimos reconciliados con Dios. Tú y yo que por nuestros pecados estábamos bajo la categoría de pecadores, el día de hoy Dios nos ve como santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él, gracias a Cristo. Estos son los alcances de la obra de Cristo. Tú y yo, que en otro tiempo éramos enemigos de Dios a causa de nuestros pecados, ahora podemos ser considerados hijos de Dios, miembros de la familia de Dios, amigos de Dios. Estos son los alcances de la obra de Cristo. ¿Y sabes qué? Tú y yo también podemos reconciliarnos con aquellos que nos han ofendido y nos han dañado. Porque entendemos que así como el sacrificio de Cristo es suficiente para cubrir todos nuestros pecados y nuestras ofensas, el sacrificio de Cristo también es suficiente para pagar el costo de todos los pecados y todas las ofensas de aquellas personas que nos han herido a nosotros. Por lo tanto, la obra de Cristo no nada más nos reconcilia con Dios, pero la obra de Cristo también nos capacita para reconciliarnos entre nosotros mismos con las personas que nos rodean. Si tú estás distanciado de uno de tus hijos, si tú estás distanciado de uno de tus hermanos, si tú estás distanciado de alguna persona, pero tú entiendes que la obra de Cristo es suficiente para pagar por todos tus pecados y tus ofensas, entonces también entiendes que la obra de Cristo es suficiente para pagar por los pecados y las ofensas de aquella persona que te traicionó. Si tú no puedes perdonar a esa persona, es porque no entiendes, no has comprendido que el sacrificio de Cristo fue suficiente para cubrir los pecados y las faltas de todos los seres humanos de la tierra, empezando por ti y siguiendo con aquellos que te han ofendido a ti. Entonces Cristo nos reconcilia con Dios, pero Cristo también nos permite y nos ayuda a reconciliarnos con las personas que nos rodean. Esta es la obra de Cristo. Cuando tú y yo tenemos inteligencia espiritual, podemos comprender esto y vivimos vidas más pacíficas, más amorosas, más amigables, más cordiales. Porque entendemos lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. La obra de Cristo en nuestra vida nos permite vivir vidas en paz con Dios, porque entendemos que nuestros pecados han sido perdonados. Y entonces ahora nos podemos acercar a Dios con confianza. La obra de Cristo en nuestra vida nos permite vivir en paz con nosotros mismos
porque nos permite aceptarnos y amarnos tal como somos. Aún reconociendo que tenemos fallas y defectos, nos podemos aceptar y amar, entendiendo que en Cristo estamos completos. Eso nos da paz con nosotros mismos. Y en tercer lugar, la obra de Cristo en nuestra vida nos permite vivir en paz con nuestros semejantes porque entendemos que Cristo no solamente pagó el precio por nuestras ofensas, también pagó el precio por las ofensas que otros nos han hecho a nosotros. Por lo tanto, podemos perdonar porque ya Cristo cargó el castigo de esa ofensa que recibimos. Pero todo esto lo podemos entender y podemos vivirlo plenamente cuando tú y yo hemos desarrollado inteligencia espiritual. Y entonces comprendemos quién es Jesús, comprendemos cuál es su obra y comprendemos cuál es su voluntad. Cuando tú y yo comprendemos esto, entonces estamos en capacidad de experimentar la plenitud de Cristo. Y entonces podremos entender y vivir esta verdad central que vamos a estar repitiendo todo el mes. Que los hijos de Dios estamos completos en Cristo. Que no nos falta nada para ser aceptados y amados por Dios. Familia, Cristo en ti es la esperanza de gloria. Cristo en mí es la esperanza de gloria. Todo está en Él y no hay nada fuera de Él. Es por Cristo que tenemos paz con Dios. Es por Cristo que podemos tener paz con nosotros mismos. Es por Cristo que podemos tener paz con los demás. Es por Cristo que podemos vivir una vida que honre a Dios. Es por Cristo que podemos vivir una vida ejemplar que nuestros hijos puedan imitar. Vamos a darle gracias a Cristo. Levanta tus manos ahí donde estás. Y así con tus manos levantadas y con voz audible, dile: Jesucristo, tú eres la esperanza de gloria para mí. Tú eres la razón de mi alabanza. Tú eres la razón de mi adoración. Tú eres la razón de que yo viva el estilo de vida que vivo. Tú eres la razón del por qué perdono a los que me ofenden. Tú eres la razón del por qué vivo para ti. Tú eres la razón. Y así con sus manos levantadas, dígale: Señor, ayúdame a desarrollar inteligencia espiritual. Ayúdame a comprender cuál es tu voluntad. Ayúdame a comprender quién eres tú y ayúdame a comprender cuál es tu obra para que yo pueda vivir una vida más plena en ti. Sigue orando sobre eso mientras yo oro por ti el día de hoy. Padre Santo, en el nombre de Jesucristo, con la autoridad que tú me has dado, oro el día de hoy por mi congregación aquí reunidos. Te pido en el nombre de Jesús que ellos puedan crecer en el conocimiento de tu voluntad. Te pido en el nombre de Jesús que ellos puedan desarrollar inteligencia espiritual, que puedan comprender cuáles son tus anhelos, tus deseos, cuáles son tus planes para ellos. Señor, que puedan entender cuál es tu voluntad y eso los guíe a tomar mejores decisiones, que puedan comprender quién eres tú para que traten y busquen y se esfuercen por agradarte a ti. Y que puedan entender plenamente cuál es tu obra para que vivan en completa libertad y no vivan en culpa. Padre Santo, los bendigo en tu nombre. Te pido que te conozcan mejor, que te amen más, que vivan para ti, que se entreguen a ti. Que sus corazones estén rendidos a ti todo el tiempo. Bendigo a tus hijos en el nombre de Jesús. Amén.